Muchísimas gracias, compañeros y compañeras presentes hoy día. Es para nosotros un honor que nos acompañen en este día tan importante para nuestra Fundación Gestionarte y para Chile Actores. Vamos a dar a conocer el resultado de este estudio sociolaboral. Y para ello quiero dar un contexto. No soy muy buena para los vocativos, pero ministros, ministras, rector, dirigentes de la SCD, compañeros, compañeras, no sé quién más veo por ahí, bueno, todo el mundo, muy bienvenidos. La realidad que nos convoca hoy no la podemos seguir ignorando, es la de los artistas audiovisuales de Chile, pilar fundamental de nuestra cultura, pero que históricamente hemos estado relegados a la desprotección. Contarles que Chile Actores es una entidad de gestión colectiva, es una corporación sin fines de lucro que protege los derechos de propiedad intelectual de los artistas audiovisuales y que hoy somos 3.304 actores, actrices, bailarines, bailarinas y actores de doblaje, socios de Chile Actores. No somos un sindicato. Aprovecho a saludar a los dirigentes de Sidarte que están aquí también. Ana María López. Sin embargo, los temas laborales son cruciales para nosotros porque ante todo somos trabajadores y nuestra realidad histórica es la de la desprotección. Y conscientes de esta brecha, creamos la Fundación Gestionarte, que es nuestro propio sistema solidario. Y aquí cuando hablo de fundación tengo que aclarar que somos una fundación que nunca ha recibido ni un peso del Estado, ni un apoyo, ni hemos participado en ningún concurso público de fondos públicos, porque como las fundaciones hoy en día gozan de tan mala prensa, hay que hacer el punto y aclararlo. Y a través de Gestionarte, ¿qué hacemos? Acompañamos, protegemos a nuestros artistas más necesitados, entregamos pensiones a adultos mayores, subsidios maternales a nuestras socias, formamos, hacemos talleres de formación para entregar nuevas oportunidades y un sinfín de iniciativas que apuntan al corazón de nuestra misión, que es dignificar el trabajo actoral. Este quehacer discreto, pero tenaz, nos ha permitido afinar un termómetro muy certero de la realidad de nuestro sector. Sin embargo, en el día a día de esta labor, se volvió fundamental levantar este diagnóstico objetivo sobre la cruda realidad social y laboral que vivimos, porque solo conociendo nuestra realidad tenemos la posibilidad de transformarla. Y les advierto que los resultados de este estudio son francamente impactantes. Antes de sumergirnos en los datos, que lo van a hacer mucho mejor los sociólogos del Centro de Estudios de Políticas Públicas de la Universidad Finisterre y los sociólogos de la Fundación Sol, que van a comentar este estudio, es vital comprender el contexto donde nos movemos, la industria. La industria está cambiando profundamente. ¿Cómo no recordar la época dorada de las teleseries? Esa en que los grandes canales competían por la atención masiva, creando historias poderosas, personajes que retrataban nuestra diversidad. Pero hoy la paradoja es evidente. Los canales chilenos producen cada vez menos ficción, a pesar de que la audiencia migra masivamente a las plataformas digitales, justamente en busca de historias, emociones, en busca de ficción. Si hoy Mega lidera la industria, es porque su modelo se transformó. Ya no es solo un canal de televisión, sino un conglomerado multiplataforma donde la ficción es el pilar fundamental. De hecho, acaban de anunciar que en este año van a producir 7 ficciones nacionales. Y esta conversión es una estrategia válida ante la fuga de inversión publicitaria hacia lo digital. Pero esta transformación no puede hacerse a costa de los creadores. Nos preguntamos, y preguntamos a las autoridades aquí presentes, ¿por qué el Consejo Nacional de Televisión no paga los derechos de propiedad intelectual por las obras que exhibe en su plataforma CNTV Play? Hace pocos días nos reunimos con el presidente de esa institución y nos dijo que no tenían dinero para pagar. Y si Onda Media paga los derechos de los artistas y creadores, ¿por qué el CNTV no cumple con sus obligaciones y con la ley?
El Estado debe urgentemente actualizar su estrategia. Mientras Televisión Nacional de Chile se hunde y el Consejo Nacional de Televisión Play incumple, el cine chileno brilla en festivales internacionales y las audiencias recurren masivamente a las teleseries de antaño en YouTube, que por cierto tampoco paga los derechos. Urge que el Estado articule sus iniciativas culturales bajo una estrategia clara. Y sobre todo, es fundamental que se cumplan las leyes y la misión de las instituciones públicas. ¿Desde cuándo el Consejo Nacional de Televisión no estrena series de alto nivel en la televisión abierta? ¿Y por qué cuando las programan lo hacen en horarios marginales? Urge esta nueva articulación de esta estrategia. La industria internacional, en cambio, sí comprende el valor de este negocio. Hemos logrado acuerdos con plataformas como Netflix, que pagan derechos y apuesta por la producción local, entendiendo que las identidades culturales agregan valor. Importantes consultoras internacionales proyectan un crecimiento anual del 7,2% en la industria audiovisual entre el 2022 y el 2030. Sin embargo, la realidad nacional es que las condiciones de producción son cada vez más precarias. Esto significa mayor empleabilidad, sí, pero en peores condiciones para nuestros trabajadores de la cultura. Es crucial entender que la ficción no es solo una industria lucrativa, es un agente cultural vital para nuestras sociedades. El audiovisual es la forma de arte más masiva del mundo. Estudios del Consejo Nacional de Televisión revelan que ver series o películas en streaming es la principal forma de uso del tiempo libre en Chile. Esta industria no solo promueve nuestra identidad, sino que aporta valor en el espacio más íntimo de las personas, su recreación y tiempo libre. En un mundo globalizado donde discursos fascistas y violentos se alzan, el aporte del arte es fundamental para no repetir los errores y horrores del pasado. El arte de contar historias promueve la humanidad en un mundo que se deshumaniza. Proteger y promover nuestra diversidad cultural es una acción fundamental para proteger la dignidad de la vida y para proteger nuestra democracia. Es por esto que debemos abordar nuestros problemas sociales y laborales con una mirada consciente de lo que ocurre a nivel internacional. El crecimiento de la industria audiovisual se debe a la migración masiva de audiencias a plataformas digitales, cuyos dueños son extranjeros. Actualmente Chile Actores mantiene un litigio con Amazon Prime Video, quienes se niegan a reconocer y pagar los derechos de los creadores en Chile, a pesar de que cobran suscripciones y promueven contenidos realizados en nuestro país. Damos esta lucha con la absoluta convicción de que la inversión internacional no puede ser sinónimo de precarización de los trabajadores nacionales ni de depredación de nuestro medio ambiente. Estos negocios extranjeros no solo deben pagar impuestos en Chile, sino también cumplir nuestras leyes y al menos tener domicilio en nuestro país. ¿Sabían que la gran excusa de Amazon es que no tienen dirección acá, en Chile, a pesar de que hacen negocios lucrativos? Ustedes saben que desde el año 2017 se impulsa el programa IFI audiovisual de fomento a las inversiones extranjeras en nuestro país, que está gestionado por Corfo y por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para aumentar la inversión extranjera, reembolsando hasta un 30 o un 40% de los gastos calificados para producciones de más de $1 millón en nuestro país. Bienvenida sea la inversión, bienvenido sea el fomento de la inversión en nuestro país, pero no nos regalemos. Si grandes grupos económicos internacionales van a hacer negocios en nuestro país, lo mínimo es que respeten nuestras leyes y los derechos de los creadores locales que tanto nos ha costado conquistar. Sabemos de primera mano que los contratos que promueven estas plataformas que vienen a hacer producciones a nuestro país imponen condiciones que cruzan
muchas veces la línea roja, vulnerando incluso derechos fundamentales. Hemos visto casos que se exige la firma digital de este contrato en un link que aparece en el celular del compañero o compañera mientras está grabando esta producción. Este link, van al link, firman el contrato y el contrato desaparece. Con mis propios ojos he visto cláusulas que imponen la cesión de derechos de imagen, comillas, en el planeta Tierra y en todo el sistema solar. Parece chiste, pero no lo es. Ojalá fuera una broma, pero no lo es real. Y muchos firmamos estos contratos porque nuestra profesión es vocacional, y eso lo saben los productores. Muchas veces aceptamos condiciones injustas porque queremos seguir desarrollando nuestra vocación, nuestra pasión. Mi mensaje es simple. Mientras ver series y películas siga siendo una de las actividades favoritas del público, el negocio audiovisual seguirá generando dinero. La clave es que, como en toda transformación industrial, dichas utilidades no sean a costa de los y las creadoras. De eso se trata lo que hoy nos reúne, más empleo, pero no, que eso no signifique peor empleo. Es fácil dejarse llevar por la fantasía de la alfombra roja, ¿ah? Todos participamos en esos eventos porque necesitamos promocionar nuestras obras, pero el glamour es otra ficción, es trágica. Es una ficción trágica, es un espejismo que dista mucho de la realidad que hoy revelamos. Los artistas vivimos una realidad social y laboral peor que la de la mayoría de los chilenos. La mitad de nuestros artistas recibe menos de 400.000 pesos como ingreso líquido de su ocupación artística, menos del sueldo mínimo. Casi el 70% de nuestros colegas declara que sus ingresos fueron insuficientes para cubrir los gastos del mes. Y la realidad es aún más exigente y precaria para nosotras las mujeres en nuestro sector. Los desafíos son enormes. El cumplimiento de las leyes laborales sigue siendo una deuda. Solo un 4% de nuestros socios trabaja con contrato indefinido y la precarización también los afecta. La ley 19.889, que regula la contratación de los trabajadores de las artes y el espectáculos, en vez de protegernos, habilitó jornadas de rodaje de hasta 10 horas diarias, 6 días a la semana. Mientras Chile avanza hacia las 40 horas semanales, los poquísimos artistas con contrato cumplen 60 horas semanales. Hemos seguido con mucha atención la iniciativa del gobierno del Estatuto del Trabajo Cultural. Celebramos la conformación del Comité Interministerial, donde Chile Actores expuso la postura de actores y actrices, enfatizando la necesidad de fomentar la producción audiovisual nacional. Hay una alta expectativa. Sin embargo, sabemos que el cumplimiento de las leyes es otro desafío. Hace poco, la SCD denunció que el 43% de las radios no cumple la ley del 20% de la música chilena. Una vergüenza. Es triste y grave que la industria nacional no confía en sus creadores criollos, a pesar del valor innegable, mucho más allá de lo económico, que produce la creación nacional. La inteligencia artificial generativa es un desafío y por eso queremos abordarlo e incluimos una pregunta en nuestro estudio para saber cómo perciben nuestros socios y socias las amenazas o las ayudas que podría traer la inteligencia artificial generativa. Hace días Google presentó Veo 3, otra herramienta capaz de crear videos cada vez más realistas a partir del texto. Y no es un misterio que la inteligencia artificial generativa revolucionará el mundo del trabajo. Los artistas de Estados Unidos, conscientes de esta amenaza, estuvieron 118 días en huelga el año 2023 para exigir regulación. Y los acuerdos del sindicato SAG-AFTRA son un referente crucial. Ningún uso de esta tecnología puede realizarse sin el consentimiento de los artistas ni las compensaciones respectivas. Los actores de voz y doblajistas
ya están sufriendo la vulneración de sus derechos. Sus voces están siendo utilizadas y transformadas con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa en Chile? El gobierno presentó una primera iniciativa de regulación de la inteligencia artificial inspirada en la normativa europea. Son casi iguales, pero aquí el casi es muy importante, porque lo único que dejaron fuera fue la protección de la propiedad intelectual. Hemos estado junto con la ministra de las Culturas presentes en las comisiones para pelear este punto, porque este proyecto salió del Ministerio de Ciencias. Estaba la ministra ahí, la enfrentamos con la ministra de las Culturas en ese momento. Yo creo que es falta de conocimiento, ¿o no? O son los lobbies de estos grandes conglomerados que también calan hondo, ¿eh? Impresionante. Bueno, desde la imprenta, por ejemplo, que las innovaciones tecnológicas han revolucionado a los creadores. La propiedad intelectual se desprende del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Chile ha ratificado el Tratado de Beijing el año 2015, protegiendo a los artistas audiovisuales. ¿Y por qué no ahora, ante una herramienta tan potente que amenaza nuestro campo? Con la inteligencia artificial generativa, los costos de producción bajarán y las obras se multiplicarán. Ojalá que no sea a costa de los creadores. Ya existen conflictos a nivel mundial. Actores culturales han demandado a gigantes tecnológicas por el uso no autorizado de sus contenidos para entrenar los modelos de inteligencia artificial generativa. No hay sentencias aún, pero estamos atentos porque ahí se juegan temas cruciales. Esta mañana, como verán, presentamos datos que nos instan a la acción. En Chilactores y Fundación Gestionarte, esta realidad nos traza un mapa de ruta claro para seguir cumpliendo nuestra misión de dignificar el oficio actoral. Les invito a sumergirse en estos datos levantados por la Universidad de Finisterra y el análisis de la Fundación Sol, que revelan una realidad que debemos mirar de frente y transformar juntos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por venir al lanzamiento del estudio sociolaboral de artistas audiovisuales. Antes que todo quisiera agradecer profundamente a los socios y socias de Chilactores que respondieron a la encuesta. Ustedes son el núcleo central de esta investigación y sus respuestas sin duda fueron fundamentales para generar esta valiosa información. Mi nombre es Ismael Tavilo, soy académico e investigador de la Facultad de Educación de esta universidad y en los próximos 15 minutos les estaré presentando algunos de los principales datos y resultados de la investigación que realizamos por lo demás junto a mi colega Camila Urzúa, quien es también coinvestigadora de este informe. Un poco fuera de pauta debo decir que estoy algo intimidado por la cantidad de talento de la sala. Yo soy académico, así que mi desplante escénico es igual al de un palo, así que sepan perdonar la mala técnica vocal. Gracias. Sepan perdonar entonces la mala técnica vocal, una posible lengua traposa y un poco de nerviosismo. Vamos adelante. Lo primero entonces mostrarles el principal objetivo de esta investigación, que fue caracterizar la situación sociolaboral de los socios de Chilactores. Eso quiere decir que la encuesta refiere solamente a ese grupo. Esto no es una encuesta nacional, representa solamente a las personas que participaron y eventualmente, dado la estructura que logramos de la encuesta, de la respuesta, puede posiblemente representar también al total de socios, que es una base por lo demás bastante numerosa. Entonces, esto es en realidad una aproximación a la situación sociolaboral del rubro audiovisual en general, o al menos una aproximación. Bueno, infaltable, una pequeña introducción metodológica. Esta es una investigación que se basa en una encuesta no probabilística, entonces, como les decía, no es una encuesta nacional, representa solamente a las personas que participaron. Fue además una encuesta online autoaplicada que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre del 2024 a toda la base de datos de los socios de Chilactores. Logramos 1.033 encuestas sobre 3.000 aproximadamente y lo que les voy a mostrar a continuación son sobre todo análisis de frecuencia y algunas medidas de tendencia central como promedios y medianas.
Rápidamente también la estructura de presentación. En primer lugar, voy a realizar una muy breve caracterización de la muestra. En segundo lugar, vamos a revisar datos de caracterización laboral, por ejemplo, el tipo de actividad, los contratos, tasa de ocupación e ingresos. En un tercer momento, revisaré la situación social de los participantes, principalmente datos sobre vivienda y seguridad social. Y por último, cerraré con algunas conclusiones o reflexiones más bien sobre la situación sociolaboral del mundo audiovisual. Vamos entonces con algunos datos sobre caracterización de la muestra. Esto es para que se imaginen más o menos o tengan claridad sobre el grupo que participó de la investigación. Lo primero en relevar acá es que logramos una similar proporción de respuestas entre hombres y mujeres, entonces una muestra bastante balanceada. La gran mayoría de la muestra se compone de personas que tienen entre 35 y 54 años y 886 participantes corresponden a la región metropolitana, así que hay una importante concentración de la respuesta en la capital del país. En cuanto al estado civil, el más frecuente fue la soltería. 48% declararon estar solteros. Por otro lado, 59% de las personas declararon tener hijos. Cuando hacemos un zoom a las personas con hijos, hay más mujeres que hombres con hijos. Ese es básicamente el grupo que tenemos rápidamente. Vamos entonces ahora a los datos. En cuanto a la principal actividad, la que aparece, obviamente con más menciones, es la actuación, tanto audiovisual como teatro. Hay también, de todas formas, una presencia importante de actividades docentes y actuación en publicidad. Las más bajitas fueron, en este caso, las vinculadas al baile, tanto en teatro como en, publicidad. Esa es la actividad que menos se realiza. Condiciones contractuales, aquí ya nos encontramos con el primer dato alarmante quizás de este rubro, y es que casi el 70% de las personas o de los participantes al menos trabaja prestando servicios contra boleta de honorarios. Hay una muy baja cantidad de personas con contratos indefinidos, solo un 4%, y solo un 10% tiene también contratos a plazo fijo. Estos datos retratan dos aspectos clave de este rubro. Por un lado, el alto nivel de formalidad, lo cual obviamente es positivo, pero por otro lado, la importante incertidumbre bajo la cual se trabaja. Esto es importante mencionarlo porque el trabajo constante bajo boleta de honorarios tiene un impacto significativo en la generación de certezas a futuro y por ende en la posible proyección tanto personal como profesional. Entonces, esto se trata por supuesto de seguridad social, pero también del impacto biográfico del tipo de contrato. En cuanto a la ocupación, encontramos una tasa de ocupación de 57,3%. Nosotros preguntamos por el trabajo el mes anterior a la encuesta, que es la forma en que se formula la Encuesta Nacional de Empleo. Entonces seguimos básicamente el esquema de los datos nacionales y encontramos entonces una similar tasa de ocupación al dato nacional anual del mismo año, es decir, la tasa de ocupación mensual de los socios chileactores, el mes de aplicación de la encuesta, coincide con la tasa anual de Chile, digamos, del 2024. Ahí hay que tener ojo con ese dato en todo caso porque permite hacer una comparación más bien descriptiva, pero no son exactamente el mismo dato. Sin embargo, da cuenta de que esto sigue más o menos una tendencia nacional. Un 36% se encontraban desocupados y 159 personas declararon estar jubiladas o jubilados. Otro dato también que nos llamó mucho la atención, que lo hemos discutido profundamente con los colegas, compañeros en realidad chileactores, que tiene que ver con los ingresos. Acá también observamos algo muy característico de este rubro, y es la intermitencia de los ingresos, es decir, los ingresos no siempre responden a un salario mensual, y eso es algo muy característico del mundo de la cultura, probablemente en general. La mayoría de las personas presentó ingresos que van entre los 100.000 y los 600.000 pesos, sin embargo el énfasis está en el rango más bajito, entre 100.000 y 200.000 pesos. Acá estamos hablando de ingresos líquidos mensuales. 295 personas declararon no haber tenido ingresos el mes anterior a la aplicación de la encuesta. En cuanto al tipo de actividad, un 41% declaró no tener actividades secundarias, mientras que un 58% declara sí tenerlas. Es decir, la mayoría tiene otro trabajo, no artístico básicamente, para complementar ingresos. Esto también es un aspecto muy relevante, porque también es otra característica fundamental de este rubro, que es el pluriempleo, algo que además se comparte sin duda con otros rubros del trabajo en la cultura, o incluso con otros no vinculados a la cultura, como la profesión docente, que también el pluriempleo es algo muy característico. Vemos también que los ingresos secundarios están entre los 100.000 y los 600.000, sin embargo la mayoría se encuentran en el rango de entre 200 y 400.000 pesos.
Profundizando un poco en el mismo tema, lo primero que podemos ver es que el ingreso por la actividad artística es un poco mayor al ingreso por actividad secundaria, es decir, por la actividad no artística. Aquí, en todo caso, una pequeña precisión metodológica. Cuando hablo de mediana y promedio, la mediana es el valor que divide la muestra en dos. Entonces, lo que podemos decir es que el 50% de los participantes gana 200.000 como artista y 100.000 en su actividad secundaria. Los promedios siempre tienden a ser un poco más altos porque para su cálculo se mezclan con los salarios más altos declarados, entonces eso sube un poco la cifra. Vemos de todas formas que el ingreso promedio por actividad artística es de 454.000, que también es mayor al ingreso percibido por actividades secundarias no artísticas. Los ingresos totales ascienden a 795.000 en promedio y 500.000 al considerar la mediana. En cuanto a los ingresos totales, vemos también que tanto el promedio como la mediana se encuentran por debajo de la tendencia nacional, por 30.000 y 80.000 pesos respectivamente. También otra cifra alarmante y que sigue lamentablemente tendencias nacionales, y es que al analizar las cifras por género, vemos que también existe una brecha entre el salario de mujeres y hombres de 346.000 pesos en el ingreso promedio entre mujeres y hombres. Esta tendencia de todas formas se invierte cuando consideramos personas desocupadas, es decir, en personas que están desocupadas el ingreso es más alto en mujeres que en hombres, lo cual es un dato que sin duda llama la atención y que merita profundización. Bueno, de todas formas y considerando todos los escenarios revisados, un 66% de los participantes considera que los ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Vamos entonces ahora a la caracterización social. Lo primero que vemos acá son datos sobre la vivienda. La mayoría de los participantes son arrendatarios, un 47%, y solo un 18% declaró tener viviendas propias pagadas. Un 13% tiene también viviendas propias que están pagándose. Al analizar los datos sobre pensiones, encontramos que 43% realiza pagos mensuales o anuales en AFP, y un 31% no cotiza en AFP. Acá lo interesante es que la distribución de ambos datos es similar en hombres y mujeres. En cuanto a las pensiones de las personas ya jubiladas, un 40% recibe pensiones de AFP o AFP más PGU, 26 personas reciben solo PGU y 43 personas reciben otro tipo de pensión, por ejemplo, de viudez o de exonerados. En cuanto al monto de las pensiones, vemos que la mayoría de los pensionados recibe entre 200.000 y 400.000 pesos, es el rango principal, seguido también del rango inferior, es decir, entre 100.000 y 200.000 pesos. Cifras que también son significativamente bajas. En cuanto a la salud, acá también tenemos mucha información importante. La mayoría de los afiliados, 65%, están afiliados en FONASA. Si hacemos un zoom solamente a los que están en el sistema privado de salud, es decir, en ISAPRES, vemos que hay principalmente mujeres. 32% de los que están afiliados en ISAPRES son mujeres. Por último, un 6,2% declaró no tener plan de salud. Si hacemos un zoom a ese grupo, son principalmente hombres de 31 a 44 años, seguido de los hombres de 25 a 34 años. Por último, quisiera revisar algunas cifras sobre algunas preguntas que hicimos de percepción de futuro, que también son bastante relevantes, que tienen sin duda relación con las cifras sobre seguridad social y sobre salarios. Preguntamos entonces por el optimismo sobre el futuro, vinculado obviamente a las oportunidades laborales, y vemos que el 41% tiene confianza en sus trabajos futuros, pero que un 48% está preocupado por el futuro, debido al poco campo laboral. También encontramos una correlación muy interesante y quizás bastante obvia después de la investigación, y es que existe una correlación positiva entre el nivel de ingreso y el optimismo sobre el futuro. Es decir, a mayores ingresos, y probablemente también se vincula con el tipo de contrato, mayor optimismo sobre el futuro. También preguntamos obviamente por la inteligencia artificial, que fue muy bien tematizado por Esperanza, y un 22% considera que la inteligencia artificial es un aporte a su actividad artística, sin embargo un 34% lo considera como una amenaza. Ahora, la gran mayoría aún no tiene una opinión formada al respecto, lo cual puede interpretarse de varias maneras, puede ser también una oportunidad, de activarse al respecto. Vamos entonces con las conclusiones, que en realidad para cerrar me gustaría revisar rápidamente 4 principales ideas que me gustaría dejar instaladas luego de toda esta lluvia de datos.
Lo primero es que hay un importante número de participantes que trabaja con contratos de corta duración. Eso es algo que aparece como muy característico de esta investigación y de este rubro. Hay un alto número de socios que no cotiza regularmente y no está afiliado a una AFP. Vemos también que hay bajo nivel de ingresos promedios y medianos, hay intermitencia de salario y poca estabilidad en los ingresos en el mediano y largo plazo. El pluriempleo y la incertidumbre aparecen entonces como elementos característicos de este ámbito laboral, lo cual sin duda tiene impacto sobre el futuro y sobre las proyecciones tanto personales como profesionales de los artistas en general. Eso entonces fueron los principales resultados de la encuesta. Espero que este trabajo resuene en las personas vinculadas a este rubro, que sin duda meritan apoyos y soportes que permitan su desarrollo. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Andrea Sato, soy investigadora de Fundación Sol. Fundación Sol es un centro de pensamiento, estudio y acción que principalmente está vinculado a temas de sindicalismo, trabajo, desigualdad, salarios. Y bueno, lo primero es agradecer muchísimo la confianza de Fundación Gestionarte, de Chile Actores, para poder hacer este análisis complementario a lo que ya fue expuesto por Ismael y el Centro de Políticas Públicas de esta universidad. Fundación Sol, como les decía, es un centro de estudio que tampoco está vinculado a financiamientos del gobierno, por si alguien está preguntándoselo también. Y lo que vamos a hacer principalmente en esta exposición es poder profundizar en el análisis que ya se hizo dentro del informe del Centro de Políticas Públicas de la universidad, pero además lo queremos comparar con algunos datos vinculados a también el empleo en general y el empleo nacional. Algunas cuestiones que ya se mencionaron es que la industria, especialmente cinematográfica y audiovisual, no está en un declive, sino que está en un franco ascenso. Y en este sentido es importante también desmantelar estas ideas instaladas de que, como la televisión abierta parece que está en una crisis, esto implica que no haya mayores inversiones ni un aumento en términos de ganancia para la industria. La pregunta es cómo se redistribuye esa ganancia, ¿no? En algunos estudios que pudimos revisar para complementar este informe, vemos uno muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo junto a Netflix, esto en el informe lo van a poder también profundizar, en donde analizan que la situación de la industria del cine y la televisión en América Latina tiene que ver con tres tendencias importantes. La primera es el surgimiento del video bajo demanda, el on demand, la producción del contenido local, el rápido crecimiento de las industrias de animación y efectos visuales y audiovisuales, en un escenario donde Brasil, México y Argentina lideran la industria latinoamericana y es la que ha tenido mayor expansión en los últimos 5 años. Entonces también queremos como analizar todo este contexto sociolaboral de los trabajadores y trabajadoras de las artes en un escenario concreto, en un escenario también de alto auge de las producciones latinoamericanas, ¿no? También tengo que pasar por esta parte un poco aburrida de la construcción de los análisis y de los indicadores, en donde, como ya lo mencionaba Ismael, la construcción del informe fue a partir de una muestra no probabilística, por ende solo se va a observar lo que los trabajadores y trabajadoras vinculadas a Chile Actores respondieron en esta primera parte. Y mencionar que en Fundación Sol utilizamos los parámetros del Instituto Nacional de Estadística, la Organización Internacional del Trabajo y la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo para poder hacer un ejercicio de comparabilidad en términos globales. Como mencionaba ya al inicio, el ejercicio que hicimos desde Fundación Sol es un ejercicio de observar tanto el padrón como el informe que construyó el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Finisterrae para también no solo complementar, sino que proponer más dimensiones de análisis que puedan ser útiles e interesantes en un contexto como en el que estamos. Lo primero es que desde Fundación Sol propusimos una dimensión adicional a analizar, que son hacer un zoom, hacer como una profundización para las personas que están
a punto de jubilar o en edad de jubilación, principalmente por el trabajo que hace la Fundación Gestionarte en términos de complementar seguridad social y dar una seguridad social cogestionada con los trabajadores y trabajadoras. Consideramos que hacer este análisis mucho más centrado en lo que es los trabajadores y trabajadoras que están a punto de jubilar o en edad de jubilación era interesante también para debatir. ¿Qué observamos por acá? Por ejemplo, las personas casadas que están entre los 55 y 65 años son minoritarias, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que la mayoría de ellas declara ser viuda. Las personas casadas son mayoritariamente en el ámbito de quienes declararon tener un género masculino. También hay una gran cantidad de personas que declaran tener una pareja de hecho o conviviente, pero es 75% de las mujeres que están entre las edades de 55 y 65 años, muchas de ellas son viudas, y esto lo quiero también relacionar con unos datos que vamos a ver a continuación respecto a la conformación de los hogares de los trabajadores y trabajadoras de las artes de Chile Actores. Muchas de las personas adultas mayores, en este sentido de las personas entre 55 y 65 años, la mayoría de ellas viven con sus parejas o hijos. La mayoría principalmente los varones, viven con sus hijas o hijos, un 64% de ellas. Entonces, la pregunta es, estas son personas adultas mayores. ¿Por qué viven con sus hijos aún? ¿Son jefes o jefas de hogar? El informe no logra caracterizar si las personas que contestan esta encuesta son los ingresos principales en sus familias o en sus hogares. Esto también implica una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados. ¿Cuáles son las razones de la convivencia? Si es necesidad, compañía. Esto especialmente en un escenario donde también vemos muchísimas personas mayores en Chile Actores que están viviendo solas. Esto especialmente en las adulteces mayores, pero principalmente las mujeres, que un 48% de ellas viven solas, en donde también esto, haciendo un ejercicio de comparación con los datos del último censo, observamos que hay un aumento importante en los hogares de especialmente mujeres solas y de adultos mayores, en donde, según los datos del último censo, pasan de hogares de adultos mayores de un 4,3% al último censo a un 12%, ¿no? También cuando lo vinculamos con la muestra de Chile Actores, que considera un rango un poco más amplio desde los 55 y no desde los 60, llega a un casi 7% de personas mayores que están conformados solo por adultos mayores. Esto en un escenario donde las pensiones son bajas, en un escenario donde no hay una seguridad social complementaria, no hay una seguridad social fuerte, es muy complejo en el día a día y en la cotidianidad de los trabajadores y trabajadoras de las artes que están viviendo esta situación, ¿no? No solo en términos emocionales, que conversamos mucho de eso con el directorio, sino que también en términos de ingresos. ¿Cómo se sobrevive con una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza para hogares unipersonales, ¿no? Esto también está muy relacionado con, y ya lo mencionaba Ismael, ¿no? Con la cotización de los trabajadores y trabajadoras de las artes. Lo que vemos es que las personas mayores, gran cantidad de ellas no está cotizando, especialmente los varones que no están cotizando, y hay una gran proporción, especialmente de varones, ya en edad de jubilar, que cotiza ocasionalmente. Esto también lo podemos ver no solo en el rubro de trabajadores y trabajadoras audiovisuales, sino que una investigación reciente que hemos también hecho en alianza con el sindicato SIDARTE nos muestra también que las cotizaciones son muy difíciles de pagar y sostener. Esto también no solo por los bajos ingresos, sino por la incertidumbre que hay respecto a los ingresos que se van a percibir mes a mes. Entonces,
La cotización también tiene que ver con la propia inseguridad laboral que están viviendo los trabajadores y trabajadoras de las artes, que muchas veces no tiene que ver con una decisión personal de no cotizar, sino que simplemente la imposibilidad de hacerlo y de sostener en un periodo largo una cotización. Lo más preocupante es que son hombres, mujeres, compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras que están a punto de jubilar y que sus fondos de pensiones claramente se ven mermados cuando hay lagunas previsionales extendidas, largas, o que simplemente no se cotiza. Esto ya lo mencionaba Ismael en términos de los ingresos que observamos para los trabajadores y trabajadoras de Chile Actores, pero quisimos hacer un ejercicio, como les decía, de observar especialmente a las personas próximas a jubilar o en edad de jubilar, en donde observamos que las medianas son mucho menores que para las personas más jóvenes, ¿no? La mediana, el 50% de los trabajadores y trabajadoras en edad de jubilar, en mujeres en Chile Actores, es de 325.000 pesos y para los varones es de 450.000 pesos. Esto implica que la mitad de las mujeres en edad de jubilar tiene un ingreso de 325.000 pesos líquidos, ¿no? Esto es preocupante no solo en términos de ingreso, sino que en términos también de sostenibilidad, también de lo que hablábamos de las pensiones y la previsión social. Y aquí también entramos en un complejo escenario donde observamos que hay una distribución desigual, ¿no? En términos de también revisión bibliográfica, lo que observamos es que hay, según distintos estudios, al observar las cifras históricas de inversión, se ve que hay un crecimiento sostenido en términos de inversión en la industria, pero que esto no está bien distribuido, ¿no? La inversión ya los últimos 5 años en la industria chilena, que observa digital, que observa televisión abierta y cine, ha aumentado principalmente en los últimos periodos y hoy día puede alcanzar ya casi 100.000 millones de pesos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se está repartiendo la torta finalmente, ¿no? Y por último, para ya terminar, en Fundación Sol lo que hicimos fue un análisis comparado respecto a los instrumentos nacionales de medición de calidad del empleo. Y esto a partir principalmente de la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Suplementaria de Ingresos, donde también vemos cuestiones bastante alarmantes en términos de desempleo. Es importante mencionar que tasa de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo son distintas, también ocupados, desocupados e inactivos y jubilados son distintos. No quiero entrar en ese debate de estadístico acá, pero es importante mencionar que, y es algo que ya también lo mencionaba Ismael, que la tasa de desempleo es mucho mayor para las personas de este rubro, para las personas que conforman Chile Actores, porque, por ejemplo, lo que vemos a nivel nacional es que el desempleo en Chile es de un 8%, pero la tasa de desempleo para Chile Actores en este padrón es de casi 42%. Esa es la diferencia en términos reales con los indicadores nacionales y los indicadores internos que se trabajaron a partir del análisis de Chile Actores. ¿Por qué esto es tan importante de mencionar? Porque la tasa de participación, que es personas que están disponibles para entrar al mundo del trabajo, es mucho mayor a la de la nacional. Está en un 89% versus la tasa de participación nacional, que es de un 65%, pero lo que nos dice es que hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de las artes que están en un proceso permanente de buscar trabajo, en un proceso permanente de gestionarse los ingresos, pero que eso no tiene una correlación con la tasa de ocupación real, ¿no? Finalmente, quienes se emplean en las artes. Y esto tiene todo que ver con algo que también se preguntó en la encuesta, que son las ocupaciones principales y las ocupaciones secundarias. En términos de las estadísticas del trabajo, cuando uno habla de
la ocupación principal habla de la ocupación que ocupa más horas en tu semana. Cuando son labores secundarias son las que ocupan menos horas en tu semana. Lo que pasa acá, en Chile Actores principalmente, es que muchas de las actividades secundarias toman mucho más tiempo de la semana, que puede ser, somos vendedores, somos docentes, somos, qué sé yo, vendedores de redes sociales, versus lo que estamos viendo en términos de ocupación del oficio que trabajamos, ¿no? Y eso es sumamente complejo porque las actividades artísticas no solo son insuficientes en términos de empleo y son insuficientes en términos de ingreso, sino que también la ocupación secundaria empieza a tomar una mayor preponderancia, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, lo de arriba es Chile Actores. Si lo que observamos es el ingreso principal, la mediana es de 200.000 pesos y el ingreso secundario es de 100.000 pesos, vemos que es fundamental para los trabajadores y trabajadoras de las artes tener una actividad secundaria, porque si no, no llegan a fin de mes. Entonces, la pregunta es si esas actividades secundarias están vinculadas a sus oficios o no. Y esto sí lo vemos, por ejemplo, en términos nacionales. Por ejemplo, en Chile, por ingreso principal y por ocupación principal, el promedio es de 827.000 pesos y el ingreso secundario es de 15.000 pesos. O sea, es gente que a veces hace un pololito, qué sé yo, pero acá, si lo vemos en términos como concretos, es casi lo mismo lo que los trabajadores y trabajadoras de las artes ganan como ingreso principal y como ingreso secundario. Es un complemento total. Sin el ingreso secundario, simplemente no hay reproducción de la vida cotidiana, ¿no? En conclusiones y para hacer breve esta presentación, bueno, contarles que el informe ya está en manos de el directorio de Chile Actores y que, bueno, es necesario también este análisis como más profundo, especialmente, comentarles que desde Fundación Sol consideramos importante poder observar a las personas en la conformación de sus hogares y especialmente a las personas que están a punto de jubilar en un escenario tan complejo como el chileno y especialmente en oficios tan difíciles como son las artes. Como pensar la seguridad social no solo en términos de salarios, en términos de ingreso, en términos de contratos laborales que sí son urgentes y necesarios, sino que también pensarlos en una perspectiva de sostenibilidad a largo plazo y en el futuro. Algunas de las conclusiones que están en el informe contenidas es, bueno, la industria de la televisión y el cine a nivel mundial y local presenta un ritmo de inversiones importante, el cual se ha ido derivando a los medios digitales progresivamente. Existen condiciones de insuficiencias de ingreso en la mayoría de los casos de las personas que reciben pagos relacionados con el rubro artístico. Las personas de género femenino se pueden considerar que constituyen hogares más pequeños, especialmente por situaciones de viudez o vivir solas, y que al mismo tiempo sus ingresos por actividades artísticas están por debajo de la línea de la pobreza. Eso es importante, también hay un apartado en el informe haciendo un ejercicio respecto a la suficiencia en términos de la línea de la pobreza en Chile. Y en términos de inserción laboral se encuentran diferencias importantes. Hay una tasa de participación alta, pero una tasa de desempleo también muy alta, que es 5 veces mayor a la nacional. Desde Fundación Sol consideramos que es importante no solo dignificar el trabajo de quienes aportan emoción, sentimientos a la vida cotidiana, sino que consideramos que es importante dignificar el trabajo de todos y todas quienes venden su fuerza de trabajo. Creemos en un trabajo digno para todos y todas y esperamos que con estos análisis y estos insumos y estas reflexiones puedan ser útiles para no solo la transformación del trabajo en esta dimensión, sino que también para el fortalecimiento de los trabajadores y trabajadoras a nivel colectivo en el mundo de las artes. Muchas gracias.